Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en Primer Plano, una nueva edición de nuestro ciclo de entrevistas y hoy nos metemos en el mundo del tarot con Franco Baliani. Hola, Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy ¿Todo bien? Súper bien. Gracias por venir. Y gracias por la invitación también. No, al contrario. Súper. Bueno, yo siempre le digo a mis invitados que no los presento o no los socaleo. ¿Viste? Bien. El zócalo Sí, de abajo. sí, sí. ¿Qué se pondría Franco en el zócalo de este programa? ¿Qué me pondría en el zócalo de este programa? Una persona que busca, que está siempre dispuesto a conocer y a disfrutar la vida en este tiempo. A disfrutar del viaje de la vida, ¿no? Porque con esto de la filosofía que uno va aprendiendo o que va queriendo aprender, empieza a ver la vida entera como un viaje, empieza y termina. Yo pondría viajero. Franco Baliani. Simplificado en una palabra. Sí, en una palabra. Viajero en este tiempo que me tocó vivir, en esta época, en este momento. Me encanta, me encanta. ¿Y cómo arranca este viaje por el tarot? Porque venís de una familia... Vengo de una familia de tarotistas, sí. Sí. Con una rebeldía arranca, como todo adolescente, queriendo decir, no, yo esto no lo voy a hacer, me parece una cosa rara, distinta. ¿Ah, sí? ¿No te gustaba? No me originalmente. gustaba. Originalmente, en realidad veía muchas cosas que tenían que ver con cuestiones que no entendía en ese momento. Y bueno, como todo rebeldía adolescente, tenía que ver con esto de no seguir los pasos de la familia, ¿no? En ese sentido. Pero después estaba estudiando psicología y me encontré en una biblioteca con un libro de una psicóloga, se llama Sage Nichols, que hablaba de Jung y el tarot. Lo empecé a leer, me enganché y le empecé a dar una vuelta más personal a lo que eran para mí mis dos amores, ¿no? El tarot y la psicología, porque obviamente venía de familia y demás, y ahí me empecé a amigar. Viste que esto del amor tiene que ver a veces con el amor-odio, ¿no? Exacto. Entonces, ahí me empecé a amigar con el tarot y empecé a descubrir conceptos de psicología, de filosofía, de mitología, que a mí me gusta mucho, en las cartas, y empecé a indagar y conectarme con gente que también lo abordaba desde ese lugar, no solo desde un lugar clásico, quizás predictivo, o del estereotipo de la bruja con la bola de cristal diciéndote el futuro, sino que empecé a ver inclusive que filósofos, que Borges, por ejemplo, los domingos a la tarde jugaba con las cartas, que Cortázar creía en cuestiones que tenían que ver con la sincronía y demás, y ahí me empecé a enganchar, un poco identificándome con esos autores que para mí eran maestros, ¿no? Que no tenían nada que ver con el tarot en algún sentido, pero que sí que tocaban estos temas de espiritualidad. Y ahí redescubrí a Jung, que lo había estudiado en la universidad muy poquitito. Y habrás entendido que ese libro que encontraste ese día no estaba ahí de forma casual. Obvio. Ahí lo de la sincronía me quedó claro. Porque él dice algo muy lindo que tiene que ver con que las casualidades no existen, pero que esa es una realidad psicológica. Tiene que ver con esto del sentido que le da uno a esas cosas, ¿sí? A lo mejor los otros no entiendan ese fenómeno que tiene una relación de sentido para quien lo vive. Exacto. Dicen que cuando se murió Cortázar pasó como una especie de migración de mariposas por Buenos Aires y él amaba las mariposas. Entonces, para ese momento en donde se murió, que pasen mariposas, quizás tenía mucho sentido. Quizás para otra persona solo pasaron mariposas. Exacto. Entonces, de alguna manera empecé a descubrir todo eso, me encantó lo que tenía que ver con el universo particular de cada persona. Yo digo que cada persona es un universo, es un mundo. Entonces, fui por ahí y me enamoré cada vez más, después empecé a hacer cursos, obviamente hice consultas desde este lugar, hasta que terminamos haciendo hace 3 años atrás un congreso, acá en Rosario, el primero, con más de 250 personas, después el segundo, con más de 500 personas, y ahora nos mudamos a Buenos Aires porque vamos a esperar un poquito más de gente, así que feliz. Impensado hace muchísimos años atrás. ¿De dónde viene el tarot? ¿Cuál es el origen del tarot? Bueno, hay muchas teorías sobre el origen del tarot. Como es algo que toca la espiritualidad, yo sostengo que cuando algo toca la fe o la creencia,
todo lo que tiene que ver con el origen se vuelve como un poco misterioso o mítico también. Entonces hay personas que dicen que el tarot es tan antiguo como la humanidad. De hecho, hay algunos autores que lo asociaban mucho a los egipcios. Claro. Después se descubrió que no, que no había nada parecido, porque la invención del papel está más o menos en China en el siglo IV o V. En Egipto no había muchas cosas parecidas, pero lo que sí se sabe, en 1500, en Italia, en la época del Renacimiento, empiezan a aparecer estas cartas como un juego. La gente jugaba al tarot, por eso quizás tarot viene de tarocare, que en italiano es como intercambiar, Sí. y que había unas cartas que le ganaban a las otras por ser como más importantes. Después cuando se empieza a estudiar, se descubre que todas esas cartas tenían que ver con representaciones que son arquetipales, que están relacionadas como con los modelos universales de la mente humana de todos los tiempos. Bien. Por ejemplo, el concepto de madre, de padre, de justicia, etc. Y ahí en 1950 lo toma Jung, que solo hablé una vez de tarot en 1933, no fue mucho más que eso, porque hoy nosotros decimos que Jung hablaba de astrología, de tarot, de esto, de otro, pero Claro, fueron no dos era palabras. exacto, Claro, pero bueno, ya con eso pero sí sirvió tenía para que... sobre arquetipos y demás, y entonces se empezó a tomar el tarot como toda la representación de las experiencias de la humanidad en general y de lo que vive cada persona cuando llega a este mundo. Me gusta eso que dijiste al principio, que hace unos años, hace muchos años, era la clásica bruja con la Sí. bola, era predictivo, era solo para saber el futuro el tema del tarot. Claro, mucha gente recurría, porque esto también es histórico, obviamente estaban las sibelinas, todas las pitonisas y demás. Los seres humanos hacemos predicciones todo el tiempo, nuestro cerebro hace predicciones todo el tiempo. Exacto, Entonces claro. necesitan esas cosas. Pero lo lindo del tarot es que te hace ser dueño de tu propia vida. A diferencia de otras terapias, quizás no es tan destinal, sino que te invita a cambiar ese futuro, ¿no? Hacer predicciones, a veces con el tarot, yo digo que es como un climatólogo o un economista, ¿no? Que hace alguna predicción, dice, bueno, puede ir por acá, puede ir por allá, pero después la persona es la que tiene que decidir Claro. qué hace con su vida o para dónde va. Claro, Entonces claro. salimos un poco de ese tarot por ahí viejo capaz o del todo adivinatorio y nos quedamos más con un tarot que es un viaje al interior, que es un acompañante terapéutico, también te acompaña en el camino de la vida, Claro. pero que no te dice lo que tenés que hacer. De ¿Crees alguna que manera esto... te hace sentir como protagonista, ¿no? Esa es la idea. Sí, que sos el dueño de tu accionar y de Claro. tu futuro, de último Exacto. también, ¿no? De tus decisiones. De las ¿Crees que decisiones. esto tiene que ver por ahí también con el advenimiento de las terapias complementarias? Sí. Han aparecido un montón de Un cuestiones montón. que la gente hoy se vuelca mucho más allá de seguir con sus tratamientos, si tiene algún tratamiento médico o psicológico también, pero opta también por estas terapias. Yo creo que son cosas que te hacen bien y en la medida que te hagan bien hoy estamos todos muy estresados, ¿sí? Los seres humanos de este siglo vivimos a 1000, entonces de alguna forma esos espacios que son como paréntesis en la vida. Pablo Coelho tiene una frase hermosa que dice, tomate un paréntesis para un poco analizar, reflexionar sobre este camino que te tocó vivir, ¿no? Este camino de vida. Entonces, yo creo que las terapias alternativas son ese paréntesis en el día a día, en lo cotidiano, en el estrés que tenés, para repensarte o para sanar heridas emocionales también, para trabajar con vos mismo y con lo que querés. Eso para mí es súper importante y tiene que ver con esto de lo terapéutico alternativo, acompañando lo que vos decías que es la medicina, la psicología. Hace muy poquito la OMS definió a las terapias alternativas y le cambió el nombre por complementarias. Yo digo que eso fue muy bueno, Claro, porque era hora lo ya. alternativo es como, viste, lo que está del otro Esto lado. o esto. Lo diferente, lo Exacto. distinto, lo de la vera de enfrente. Y puso esto de que si le hace bien a un pueblo, son inclusive creencias que van quedando arraigadas y que de alguna manera tienen que ver con el folclore de cada pueblo, y hasta inclusive de cada comunidad y Claro. demás. Entonces sostiene que esto en la medida que sea espontáneo de las comunidades, tiene que ser algo que sea aceptado. Que esa parte de todas las cuestiones de disciplinas clásicas, ¿no? Como decía, medicina, psicología, Claro. psiquiatría, pero va aparte porque bien tomado te acompaña y te ayuda a encontrar la mejor versión de vos mismo, que ahí es importante. O a preguntarte y quizás a darte una respuesta de por qué te pasa lo que te pasa. Para mí esas dos preguntas que son existenciales. Hoyo dice que todo esto de lo alternativo, de lo complementario, trabaja con lo incognoscible, ¿no? Que son preguntas que tienen que ver con la existencia.
¿Por qué me pasa lo que me pasa? Claro. Entonces, de alguna forma, dar respuesta a eso. Y la verdad que cuando te pones a indagar o invitas a la persona a que se haga esas preguntas desde ese lugar, es increíble las respuestas, ¿no? Te encontrás con cosas muy ricas. Vos Aprendés vos y muchas veces aprende el hablas otro. de las cartas como espejo Sí, de como uno espejo, mismo. sí, sí. Yo creo que las cartas lo que hacen es cartografiar tu vida. Podemos construir tu pasado a través del tarot, podemos hablar de tu presente, podemos ver qué posibilidades o cómo te orientás para futuro, pero fundamentalmente tiene que ver con relatarte tu vida desde otro lado. Y eso quita mucho de lo que tiene que ver con nuestra propia subjetividad. A veces cuando uno relata su propia historia está cargada de emociones, está cargada de sensaciones, a veces está cargada de cuestiones que tienen que ver con cosas que nos han marcado o con posturas un poco victimistas también, que todas la tenemos, ¿no? Uy, me pasó esto, ¿por qué a mí? O por qué tengo que sufrir, o por qué tengo que remarla, o por qué tengo que hacer esto y esto Sí. otro. Y el tarot te devuelve un relato. Yo digo que somos una colección de mitos, ¿no? Y un poco deslindar eso y trabajar con las cartas para que te devuelvan la versión de tu vida con otro relato que no es el tuyo, para mí es súper enriquecedor. Está bueno eso. Se puede Mm. trabajar, recién lo dijiste, con el pasado. Sí, Eso está bueno también. construyéndolo con el Porque consultante. mucho traemos de Sí, obvio. mochilas, mandatos y Mandatos. demás. Todo lo que tiene que ver con la familia, inclusive, que no está abordado solo de este lugar. Freud hablaba de la novela familiar, ¿no? Que tenía que ver con esta constitución que estaba relacionado a todo lo que traíamos de familia, de cultura, de sociedad, de época. Hay un montón de cosas que nos condicionan. Y también, obviamente, nuestra propia forma de ser y también, paradójicamente, el destino o lo que no elegimos, porque no elegimos nacer donde nacemos, no elegimos los padres, no elegimos la sociedad, la época. Entonces, imagínate todo ese universo, ¿no? Las cosas que no elegimos, las cosas que vienen de familia, Claro. las cosas que elegimos. Hay que trabajar, realmente es un universo, es una constelación de cosas que tienen que ver con la conformación de una persona, ¿no? Y Claro. bueno, un poco ahí trabajar con esas cosas. ¿Y qué Deslindar eso. importantes son las cartas a la hora de tomar una decisión? Digo, cuando vos recibís gente que viene, por Mm, supuesto, a sí, consultarte, viene porque tiene que tomar una decisión. Bueno, sí, más allá de que la pregunta también es cuáles son las principales consultas, ¿no? Que te hace la gente. Pero digo, claro. mucha gente que viene porque dice, ay, Mm, tengo que cambiar de mm. trabajo y no sé qué hacer, no estoy segura. Bueno, ahí las cartas Sí, toman una buena, son protagonistas, son digamos. protagonistas. Las preguntas, lamentablemente, tienen que ver con la época. En la época del COVID, el 80% eran preguntas por salud. Claro. Hoy el 80% son preguntas sobre la economía, sobre lo que tiene que ver con el día a día. Y en épocas normales a veces hay de todo, preguntas por familia, por amor, etcétera. Pero yo digo que ahí las cartas, lo que vos decís, tiene que ver con algo bastante socrático, que está relacionado a esto de... Sócrates decía que la verdad está en uno mismo, ¿no? Que hay Claro. que sacarla a la luz, ¿no? Que tenía que ver con el autoconocimiento. Y son un poco parteras las cartas, porque te hacen parir esta cosa que tiene que ver con tu decisión, obvio con la ayuda de alguien, Ujú. pero que está muy relacionado a esto de bucear en vos mismo. Tenés que tomar una decisión. Bueno, perfecto. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo lo analizás? A veces una carta te ayuda a clarificar algo. Entonces tenés que tomar una decisión de trabajo, no sabes qué hacer, viste dos cartas y dijiste, ah, va por acá. Y si es con la ayuda de alguien, mejor porque te diste cuenta de qué era lo que vos querías, o también, no solo qué era lo que vos querías, qué es la mejor decisión, la mejor opción. Claro. Y a veces uno solo, aunque tenga toda la buena voluntad, no logra poder ver claro esto que tiene que ver con qué decido, a Ujú. dónde voy, por qué opción tomo. Entonces Claro. ahí acompañan mucho. De todas maneras, en el mundo del tarot hay un montón, bueno y Mm, malo. Me sí, parece que lo que haces sí. vos es fundamental porque podés linkear esto de lo que es la Mm, psicología con el sí. tarot, ¿no? Nosotros pertenecemos a una red de congresos internacionales, pero que tiene más que ver con un código ético. En el año 2012 en Barcelona, por estas cosas, que también allí había mucha gente que aprovechaba el tarot para beneficio propio, Claro. pero de una forma como muy, inclusive burda, podríamos decir, estafaba a la gente. Entonces, desde ese año se empezó a confeccionar un código ético que es de adhesión voluntaria, pero que tiene que ver con todo esto de que si los tarotistas queremos hacer buen uso de esta herramienta, nos podemos anotar ahí y de alguna forma nos podemos representar en ese colectivo que tiene que ver Claro. con el buen uso.
Y está bueno porque la gente se engancha y hay un manual de usuarios, entonces vos podés hacerle conocer a las personas esto que es una filosofía, un camino, un mapa de tu vida. Eso está muy Es que bueno. yo creo que no existe persona en este mundo que haya ido alguna vez a tirarse No las existe, cartas, como es se verdad. dice, y que Sí, le hayan dicho barbaridades. sí, es verdad. Mucha gente tiene malas experiencias. Por eso también está bueno que las personas sepan de qué se trata. Claro. Yo también entiendo que pasa en muchas profesiones. De hecho, hay profesiones que están estigmatizadas también, ¿no? Sí. Ejemplo, la abogacía o el médico cirujano. Bueno, a los tarotistas nos pasa algo parecido. Claro. Tenemos un estigma y hay que salir de ahí, quizás porque durante mucho tiempo se utilizó para mal o de forma fatalista a veces. A veces te salían cualquier carta buena y te decían, uy, te morís mañana, te pisa un auto, Claro. y la gente se iba asustada. ¿Cómo te condiciona eso? Sí, Por más mucho. que te digan, pero no, te están mintiendo, pero a vos te quedó lo que te Obvio, dijo que... obvio, obvio. Yo tengo el caso de una chica que fue muy joven a una consulta, le dijeron algo así y la verdad que se quedó con mucho miedo. De hecho, volvió por un consejo terapéutico de que vaya con alguien que haga buen uso de las cartas para que Exacto. se saque ese miedo y para que entienda, porque ella se sentía llamada a todo esto, pero claro, después de esa experiencia no quería saber nada. De hecho, estaba no solo dolida, sino que muy traumada por estas cosas. ¿Y Entonces cómo, está cómo se bueno. controla eso? Más allá del manual este que Mm, vos decías, de código, mm. no hay un colegio, no hay No, un... no, lamentablemente. ¿Cuál es No, la recomendación que le podemos dar a la gente para que caigan en manos de gente que realmente estudió, que realmente sabe leer las cartas? acá en la municipalidad me ofrecieron, que ya lo hicimos, empezar a trabajar con una personería jurídica y con una asociación civil. Ajá, En el Congreso, cuando hablábamos de estas cosas, se acercó una persona del Consejo y me dijo, mirá, lo que a mí me parece que ustedes tienen que hacer es esto. Entonces empezamos a gestionar una asociación con personalidad jurídica para que tenga un marco más legal, porque claro. lamentablemente el código ético era voluntario y no hay una profesión de terapias alternativas, no hay una profesión de tarotistas. Entonces Sí, era como en el aire todo esto de lo ético. Y desde ese lugar que hoy ya podemos decir que ya tenemos la vigencia de la asociación, vamos a trabajar mucho sobre estas cuestiones que tienen que ver con el buen uso, con el código ético, con dar a conocer la difusión. Para mí es fundamental el divulgar el buen uso de las cartas. claro, Ayuda claro. mucho a echar luz sobre los malos mitos también, porque aparte hay malos mitos dentro del mundo del tarot para los tarotistas. Ejemplo, mi mamá siempre decía que las personas que leían el tarot se terminaban quedando solas. Ejemplo, ¿no? De esas cosas así Claro, de claro. mito, o que trae mala Trae mala suerte, suerte, o que sí, la carta de la muerte sí. simboliza que alguien se va a morir, No me digamos. digas porque la última vez que me tiró las cartas me salió la carta de la muerte. Ya vamos a ver qué Ahora, pasa ahora- esta ahora- vez. ahora vamos a ver acá. Entonces, hay que desmistificar todo eso. Hay que Claro. trabajar mucho con los tabús, con todo lo que es la historia en contra, ¿no? Del ocultismo, de los Y tarotistas. consultar antes de ir, a ver, Claro, ver quién es la persona, qué sí, estudió, si es sí, recomendada, tal buscar cual. lugares serios, Yo tengo mucho porque boca a pasa boca. en todo, Franco, En pasa en todo. constelaciones, Sí, pasa en obvio. biodecodificación, pasa en todo lo nuevo, que está Sí, buenísimo, que la gente, hay mucha gente que lo hace y lo hace muy serio y muy bien, pero sí, también hay gente que te roba sí. la plata. Sí, hay de todo. Lamentablemente hay de todo. Hay gente que con constelaciones, por ejemplo, yo tengo personas que son muy buenas, y más para trabajar cuestiones de familia. A veces uno quiere resolver alguna cosa familiar y está buenísimo, y otras personas que no. Pero bueno, volvemos al tema de lo que tiene que ver con la vocación, la profesión, y con que lamentablemente en muchas disciplinas pasa esto, Sí, de que sí. existe un mal uso. Entonces, bueno, trabajar un montón para que la gente pueda entender que esto también se puede utilizar para bien. Hay una frase, yo no soy muy católico, pero hay una frase de Orígenes, de un padre de la iglesia del siglo III, que dice, cuando pasaban estas cosas, ¿no? Y bueno, la iglesia es santa y prostituta. Bueno, yo creo que acá pasa lo mismo, digamos, Claro. ¿sí? Hay gente muy capaz, hay gente muy inteligente, hay gente que usó el tarot para bien, inclusive hay personajes muy famosos que estuvieron cerca del tarot, Claro. y también hay gente que lo usó para mal. Es como todo, lamentablemente es como la energía atómica. Esto Sí, yo creo que tiene que ver con el poder sobre lo que uno hace, ¿no? Con el poder sobre los totalmente. otros.
Siempre Totalmente. cuando haya una situación Y la de vulnerabilidad poder, de las personas. tal cual. Ahí Pero empieza con a la pasar. apertura que hay, porque bueno, hoy hasta la facultad misma de medicina hace cursos de ayurveda, de todas las cuestiones complementarias, que está buenísimo que abran un poco la Sí, mente y creo que con esta apertura por ahí se puede ya un poco reglamentar o hacer las cosas un poco más queremos ir, es un sueño, obviamente, pero queremos ir camino a eso. Con bien. la asociación, con el Claro. código ético y demás, y con la ayuda de algunas universidades, ¿sí? Ujú. De aquí y de otros lugares, estamos trabajando un poco también desde un marco más psicológico, Jung y estas cuestiones, o desde la filosofía también, ¿no? Claro. Que toca con los mitos. Medicina ya hizo algunas cosas que estaban relacionadas con las terapias alternativas Claro. en su momento, ¿no? Biodecodificación y demás. Nosotros queremos hacer lo mismo con psicología. Pero todavía es un sueño, estamos en el Veremos amanecer. qué dicen las cartas. Tal cual, ¿O yo me no? guío por esto, sí, Claro. sí. Y aparte yo tengo el sueño, más allá de que lo logre o no, es trabajar al margen del resultado, ¿no? Pero trabajar para el buen uso, Claro. trabajar para que la gente conozca. Bueno, la Facultad de La Psicología, facultad. Jung no había entrado y No, ahora hay ya sí, cursos posgrados que lo sí, tienen sí, a tal Jung cual. de protagonista, que está bueno, ¿eh? Está re O bueno sea eso. que se puede pensar que pueda ocurrir eso. Pero hay un autor que se llama Ferdinand Saussure, que a mí me encanta, que es lingüista, y que Sí, dice que justamente a veces las normas, las leyes van atrás de los acontecimientos culturales, ¿no? Que también lo decía Lacan, ¿no? Esto es decir, la gente pide o la época se expresa de esa forma claro. y Y después después viene, la universidad o algunos sectores lo empiezan a formar, digamos, ¿sí? Entonces estamos en ese punto y porque creo que hay algo que se había dejado de lado, que era el concepto de interioridad. Nosotros hablábamos de cuestiones que tenían que ver con la biología, con la cuestión psicológica, con lo social, pero faltaba esta cosa que conectaba mucho con lo que sería el self, el interior, lo que te pasa a vos claro. como un todo, más allá Ujú. de todas las cuestiones de las cuales uno es consciente, ¿no? Uno entiende que uno es más que un yo, o más que un Exacto, cuerpo, ¿no? O exacto. más que un ser social. Entonces vamos por ahí, capaz que es una caja negra, es un misterio, no sabemos, Claro, pero bueno, estamos ahí claro. queriendo ver qué nos pasa y descubrir eso. Franco, ¿y cuántos tipos de tarot hay? Mira, la última vez habíamos contado entre el tarot de autor, porque hoy hay una cosa muy loca, es un fenómeno raro. El tarot se está conectando mucho con el arte. Ajá, Entonces hay tarot de autor. claro. Y había en España, cuando hicimos un recuento, había más de 1.200.000 mazos de tarot de autor. Ah, O sea, claro. era Imposible imposible. contabilizarlo. No, porque mucha gente empezó a hacer su propio tarot. Un ejemplo famoso, Dalí tiene su propio tarot. Dalí confeccionó él, ¿eh? No, no es que alguien después dijo, Claro. este es el tarot de Dalí. Que por ejemplo con Da Vinci sí pasó, que hubo una editorial que dijo, vamos a hacer un tarot de Leonardo da Vinci, y lo hizo siglo XXI, pero no. Pero Claro. Dalí, por ejemplo, hizo su propio tarot. Pero él hizo su propio tarot con la misma cantidad de cartas, con Sí, las mismas igual, 22 arcanos figuras. mayores, sí, nada más que él se pintó en el mago. Un Bien, guiño, porque el mago tiene que ver con la creatividad, el mago tiene que ver bien. con usar los instrumentos, sería un poco un pintor para él, entonces la única diferencia, obviamente con su arte y demás, fue que se pintó ahí, se Ahí, retrató en en esa esa carta, carta. porque se ve que se identificaba y demás, así que lo Mira, hizo, pero eh, por corrientes, podríamos decir que hay dos corrientes muy famosas. Una es la corriente francesa, de un tarot de Marsella, que viene del año 1500, o sea, tiene más de 5 siglos de historia. Y el otro un poquito más moderno, del año 1900, que es una corriente inglesa. inglesa. Esa corriente toca mucho lo que es psicología, mitología, astrología, todo lo que son las madres de las ciencias más esotéricas o paganas, podríamos decir, la cábala, la alquimia, Ujú. etcétera, la numerología y demás. Es un tarot muy completo que empezó a surgir allí en el 1900 y luego psicólogas estadounidenses en los años 70 tomaron ese tarot y ahí es como hizo un boom, lo hicieron muy famoso con toda la movida de la New Age y demás. Así que este tarot que tengo acá, que ahora lo vamos a ver, es Sí. de esa línea inglesa y este que tengo acá es de esa línea francesa. Ah, Depende de perfecto. tu sensibilidad. Podés elegir Bien. inclusive por dónde ¿Por vas. cuál? Este es un poco más bohemio, más narrativo. Si querés da más espacio
a tu construcción de lo que entendés que es una carta. Y este es un poco más técnico, más rico en simbología, pero tienen particularidades distintas, ¿no? Son diferentes los dos, para mí son las dos corrientes más famosas hoy. Perfecto. Y cuando vos das cursos, Sí. porque das cursos, Doy hay una cursos. escuela donde Sí. se va a aprender, Sí. ¿cuál enseñás o es ¿Y qué una pasa? Que enseñanza son, general? a la mañana, porque había gente que Me quería... metí en un lío, me parece. Sí, lo pensamos mucho. Yo soy más del tarot francés porque a Sí. mí me gusta más lo narrativo, a mí me gusta más toda la cuestión que tiene que ver quizás con esto del Renacimiento, que es una época que me encanta. Sí. Parece ahí que se redescubrieron un montón de cosas. Sí. Entonces enseñaba, durante 15 años enseñé tarot de Marsella, pero en el último tiempo, como este tarot viene tomando mucha fama, de hecho va cabeza a cabeza con el otro, a la mañana hacemos tarot de Rider Waite Smith, que es el tarot inglés, Bien. y a la tarde, los sábados, hacemos tarot de Marsella. Perfecto. Y tenemos mucha gente, por suerte, hay muchos alumnos de las dos corrientes, de las dos formas, que tienen que ver con conectarse con el tarot. Claro. Que también tiene que ver con cada uno. Yo digo que es tu sensibilidad. Hay gente que es más técnica y que le gusta más que todo esté ordenado, tener en el mazo ahí la información, entonces recurre a un tarot, vamos a decir, más inglés. Y hay otra gente que está más conectada con la inspiración interior, con lo que tiene que ver la creación y demás, y se conecta más con un tarot marsellés que en las imágenes te dice poco y te deja mucho espacio para la imaginación. ¿Y cuánto duran los cursos? ¿Cuánto Los tarda cursos, alguien en aprender toda la vida? Eso Toda la siempre me vida, preguntan, siempre. toda la vida, porque no llegas a leer nunca todos los Claro, libros que hay, claro. todo el material interesante, pero nosotros tenemos una formación de un año. En la primera mitad son cursos iniciales y la segunda mitad hacemos cursos superiores, que lo conectamos con todo esto, ¿no? Los superiores conectan con todas las terapias alternativas y con todo lo que se usa hoy en el tarot. Y los iniciales son obviamente básicos para saber la historia del tarot, carta por carta, cómo se utilizan las técnicas, etc. ¿Y los alumnos que recurren a la escuela, de dónde vienen y con qué inquietudes vienen? Porque por ahí vienen de la psicología o por ahí vienen de la medicina o por ahí vienen directamente porque siempre les gustó y... Son cursos muy heterogéneos. Hace poquito tuvimos un corredor de bolsa, por ejemplo, mira. que decía que estas cuestiones conectaban muchísimo con la intuición y él, para comprar, vender, se tenía que manejar mucho con lo intuitivo porque no le queda otra. Claro. O sea, no había una fórmula matemática para saber si las acciones subían, bajaban, y lo hizo con esta idea. Pero después tenemos mucha gente hoy que lo ve como un camino de autodescubrimiento, que ve el tarot como una forma de conocerse mejor, y en todas las terapias, por eso conecta mucho con la psicología, el conocerte a vos mismo hace que puedas entenderte. Y el que se entiende tiene mucho del camino de la curación ganada, ¿no? Claro. Porque por lo menos sabes que te pasa esto, por esto Claro. o por esto otro. También tenemos muchas personas que hoy no solo lo ven como un lugar en donde pueden hacer una terapia y demás, sino también como un lugar propio, personal. Gente curiosa que le gustó desde siempre y, como vos decías, por cuestiones de tabú, nunca se animó y ahora se anima porque ve que hay una escuela, porque ve que es puertas abiertas, porque ve que va gente que ya no también. está mal visto, que ya no es... Tal cual. Sí, me Antes encanta. yo tengo 2 hijos y en las reuniones de padres transpiraba y hasta a veces decía que era psicólogo. Claro. Me costaba decir que era tarotista, digamos. Claro. Pero hoy, por suerte, no. Y un poco yo las generaciones, ¿no? Que vienen y que tienen otra forma de pensar. Y hoy aparecen en los dibujos animados, aparecen las cartas. No voy a decir que sos tarotista en la escuela y agarrate porque te siguen para todos lados. Sos No me el queda cool. mucho tiempo, pero... No, ya lo sé. Vamos Sos el cool de la familia. Claro. Antes era la oveja negra y ahora sos el Claro, cool. bien. Bueno, vamos a hacer una demostración, algo. Obvio. Bueno, entonces, 2 mazos de tarot Sí. para que vos te conectes con tu intuición y para que desde ahí, con cualquiera de los 2 mazos que elijas, te lleves un mensaje hoy de las cartas. Sí. Buenísimo. Vamos a dejar este de lado. Y Elegí el de Marsella, ¿no? elegí este de Marsella, Bien. ¿sí? El tarot francés. Ujú. Conectas con eso que te contaba, de lo arquetipal, de lo ancestral, ¿no? Y de ahí, de este tarot, elegí una carta, la que vos quieras.
y vamos a ver de qué se trata. Bueno, te salió la carta del mundo. La voy a poner acá, Sí, ¿te parece? sí. La dejo acá. Es una carta que tiene que ver con poder integrar todos los aspectos de tu persona, los laborales, los personales, los sentimentales, y bailar o danzar con todo eso que tiene que ver con la integración, tiene que ver con esto de volverte multitasking, diríamos hoy, multifacética a pleno y conquistar el mundo. Porque los laureles, o tu mundo también, ¿no? Para que no suene una cosa Claro, de muy soberbia, ambiciosa, digamos, ¿sí? Claro. exacto. Conquistar tu mundo y mostrarte tal cual sos, porque la desnudez ahí, de esa carta, tiene que ver con algo que estás teniendo esencialmente y que a veces estás guardando, que es esa cosa muy, muy personal, muy armoniosa. Dicen en los mitos que es Sofía, ¿no? Y Sofía era una diosa a la que se le pedía conocimiento, sabiduría, está muy conectada con todo lo que tenía que ver con esto de poder hacer algo, lograr una meta y ser feliz con eso. Entonces, el mensaje sería, hagas lo que hagas, hacelo feliz. Estés lavando los platos, estés haciendo el programa, estés en otro lado, estés viajando, no lo sé, pero disfruta cada momento a pleno y sé feliz porque te vas a hallar en tu mundo, ¿no? En tu lugar. Es una hermosa carta también para poder pedirte que vayas por más. El tarot te dice, anda por más. Ay, me encantó, me encantó. Bueno, la otra Sí, es también era hermoso. buena, la que La había otra era sacado, una carta pero de esta tenía como, transformación. claro, esta tenía Bueno, como más. evolutivamente has avanzado. Avancé, vamos, bien. Porque en aquel momento era la transformación, en este momento tenía que ver con esto de ir casi logrando tus objetivos, tus metas personales. Bueno, me pasé. Rápido, decimos, fecha del próximo congreso que duplicó en gente, va a duplicar seguramente en gente y en asistentes, que será 9 de noviembre en Cava, en el Paseo de la Plaza, Avenida Bien. Corrientes al 1600. Bueno, y seguramente tendremos algún registro de lo Sí, que estamos suceda en allí. las redes, sí, obvio, Dale. van a haber muchos medios, estamos en las redes como Congreso de Tarot Argentina, Bien. para que nos busquen allí por todos lados, sí, Instagram, Facebook, Perfecto. YouTube, página web, etcétera. Congreso Tarot Argentina. Te dije que nos íbamos a quedar cortos, nos quedamos nos cortos, quedamos pero cortos. bueno, no va a faltar seguramente oportunidad para que vuelvas, Franco. Gracias. Gracias la por venir, invitación. Gracias. Y a ustedes por estar del otro lado, gracias por habernos acompañado en una nueva edición de En Primer Plano. Hasta la próxima.